Muy bien. Inicia la grabación entonces. Comparto pantalla. Por favor, me indican si hay claridad en el audio y si se puede ver lo que está presentándose en este momento, por favor. Hola, buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Sí se puede observar y sí se escucha bien. Excelente, muchas gracias. Bien, damas y caballeros, iniciamos entonces. Seguimos siempre con las temáticas de la unidad 1, partiendo del hecho de que estábamos en la semana anterior dando los primeros acercamientos a lo que eran los temas de la macroeconomía, valorando algunos elementos por ahí, y ahora estamos ya en la sesión 2. Para ello vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la semana anterior, y es que en la semana que acaba de pasar vimos los aspectos introductorios de la macroeconomía. Partíamos de su definición, el objeto de estudio, su importancia en el mundo empresarial y ahí nos detuvimos bastante, ¿verdad? Para ver cuál era la utilidad que esta disciplina podía traerles a ustedes como futuros profesionales y a aquellos que se dediquen en el ámbito de toma de decisiones empresariales y la vinculación que esta disciplina tiene con el gobierno y las políticas públicas. Además, vimos algunos conceptos de los principales agregados macroeconómicos, que como lo son el PIB, el PNB y sus derivados. En esta semana vamos a profundizar sobre los diferentes enfoques de la medición del PIB, la inflación y sus índices. Es decir, retomamos los últimos temas vistos en la sesión anterior y de ahí partimos para generar ya los contenidos a discutir esta semana. Los contenidos a desarrollar puntualmente son la medición del Producto Interno Bruto, PIB, y lo que es la inflación y los índices de precios, ¿verdad? Como un primer acercamiento a este fenómeno económico y las incidencias que esto puede tener, ¿verdad? Entonces, la medición del Producto Interno Bruto, vamos a iniciar conociéndola, en el sentido de que el PIB se puede medir a través de tres enfoques. Es decir, la teoría nos indica que hay tres formas de medir el PIB, que son las que se presentan a continuación. Primero, el enfoque de la producción. Se calcula como la sumatoria de todos los valores agregados de las actividades económicas, más los impuestos a los productos netos de las subvenciones. Es decir, el primer enfoque, que tiene que ver con lo que se produce en un país, tiene que ver con los valores agregados de las distintas actividades económicas. Agricultura, construcción, etcétera. Todo lo que son las distintas actividades económicas de un país se integran para generar un solo valor en términos de lo que producen, ¿verdad? Del dinero, valor o bienes que producen. Y en función de eso se genera ese dato, ¿verdad? Que es el PIB, en función de ese enfoque. Segundo enfoque, el enfoque del gasto. Este registra los componentes de la demanda del PIB, es decir, consumo, formación bruta de capital fijo, variación de existencia, exportaciones e importaciones. Es decir, aquí nos vamos por otra vía. No nos vamos por lo que se produce en un país, sino por lo que se gasta en un país. Recordemos que la variable consumo, por ejemplo, tiene que ver con lo que usted gasta para adquirir bienes y servicios para su consumo, para su uso, para su disfrute, ¿verdad? La formación de capital, la formación bruta de capital fijo tiene que ver con las actividades productivas. Las existencias tienen que ver con el detalle de la cantidad de bienes y servicios que están circulando en la economía en un momento. Y exportaciones e importaciones, pues ya tenemos una idea, ¿verdad? Lo que compramos y vendemos al extranjero. Y el tercer enfoque es el enfoque del ingreso. Este es igual a las remuneraciones de todos los asalariados más los impuestos netos de subvenciones sobre producción e importaciones, más el excedente de explotación e ingreso mixto. Se escucha un poquito complicado, pero la verdad, en enfoque, el del ingreso está relacionado con el detalle de todo lo que el país paga, ¿verdad? No lo que el país gasta como el enfoque anterior, sino todo lo que el país paga en términos del aspecto productivo. Recordemos que salarios son los valores que se pagan por un trabajo que se recibe, ¿no? ¿Verdad? Y el apartado de los impuestos igual se pagan sobre algo. Entonces, son las tres formas en las que se puede medir el PIB. El enfoque en la producción, bienes y servicios, enfoque del gasto, en qué se destina el dinero y recursos del país, y el ingreso es cómo se paga o qué se paga en términos de producción que se está generando. Los tres enfoques. Ampliando un poco, dándole un sentido ya más de anotación matemática, ¿verdad? Porque nos interesa también, además de la teoría, el elemento para su medición y cálculo. Los tres enfoques se dividen de esta manera.
El enfoque en la producción sería que el PIB es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio, más impuestos menos subvenciones. Es decir, que el PIB es igual al valor de la producción menos más los impuestos. Solamente dos variables se consolidan en esto, ¿verdad? En el caso del enfoque del gasto, el PIB es igual al consumo final, más la formación bruta de capital y variación de existencia, más exportaciones menos importaciones. Aquí sí básicamente lo que hace es trasladarse el detalle de los elementos que están aquí a las variables como tales, ¿verdad? Consumo, inversión, que es la formación bruta de capital, ¿verdad? El apartado de los gastos que tiene que ver con las existencias, exportaciones, importaciones. Aquí lo tenemos. Y en el nivel del ingreso, el tercer enfoque, el PIB es igual a remuneraciones más impuestos menos subvenciones, más excedente de explotación bruto más ingreso mixto bruto. De entrada, parecería que como que es complejo el detalle del cálculo del PIB en función de esto, pero en la medida que vayamos desarrollando la teoría, vamos a ir viendo que cualquiera de estos tres enfoques es válido para poderlo hacer. Y se va a calcular en función de aquel que usted se sienta más cómodo a la hora de hacerlo, más fácil y se le sea más entendible a la hora de hacerlo, ¿verdad? Pero aquí están las fórmulas. En esencia, estos son. La producción, tenemos esta fórmula, el gasto, tenemos esta fórmula, y el ingreso, tenemos esta fórmula. Es decir, puede que ustedes se encuentren con situaciones en las que van a encontrar cierto tipo de variables y en función de esas variables van a calcular el PIB. ¿Qué tal si en la hora que están ustedes calculando les aparecen en una presentación de una serie de datos detalle de impuestos, subvenciones, consumo intermedio, valor bruto de la producción? Si tienen esas variables disponibles, entonces van a calcular el PIB en función de el enfoque de producción. Igual si fuera en el caso del gasto, con las variables involucradas, o el ingreso, ¿verdad? La clave es saber discernir cuál vamos a utilizar y en qué Licenciado, momento. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Eh, Mi nombre es Karina Viera. Una consulta. Sí, dígame. Según entiendo, no importa el enfoque que utilicemos, el resultado tendría que ser el mismo. Es correcto. Es decir, le agradezco que me haya tocado el punto porque la función principal del detalle de los distintos enfoques es que indistintamente cómo usted lo calcule, al final debe llegar a lo mismo, ¿verdad? Mm, ok. La clave es que, por ejemplo, si usted tiene las variables que tienen que ver con consumo, inversión, gasto, exportación e importaciones, usted va a aplicarlo en función del enfoque del gasto, ¿verdad? Con estas Más, variables no puede más bien, calcularlo en base digamos, a la el producción. ejercicio nos va a dar la pauta de cuál medición es que no, o de cuál enfoque es el que no, con el cual trabajar. Es correcto, porque en el ejercicio van a ir los datos y lo que ustedes van a hacer es guiarse por las distintas fórmulas. Si en el ejercicio están todas las variables que tienen que ver con el enfoque del gasto, por esta vía lo van a calcular. Si en el Ok. ejercicio van los elementos de la producción, lo van a calcular así, me explico. Entonces, Sí. la idea es de que ustedes se familiaricen con esta nomenclatura de variables y saber cómo colocarlas, porque si se percatan, aquí hay unos elementos donde se suman valores y se restan valores. Entonces, Hola, buenas tardes, no se le escucha. Yo pensé que era mi teléfono que había muerto. Por lo visto como que el licenciado ha perdido la conexión, así que lo mejor sería que esperemos a que él se vuelva a conectar, si no pues nos va a dar un comunicado ahí en la plataforma a ver si se continuará con lo que es la videoconferencia.
Es correcto lo que dice nuestro compañero, hay que esperar a ver lo que dice. Las disculpas del caso, jóvenes, tuve un pequeño percance con la conexión, dado que por aquí en esta zona se está cerrando bastante la tormenta y se ha perdido la conexión a través del cable, ¿verdad? Normal, así que tuve que recurrir al móvil hotspot del celular, así que les ruego me disculpen, ¿verdad? Por el inconveniente, pero ya estamos de nuevo en línea. Voy a seguir presentando. Ok. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Hola, buenas tardes, Lick. Sí se puede visualizar. Excelente, muchas gracias. Entonces, seguimos, ¿verdad? Recapitulando un poco sobre la consulta que hacía la compañera en cuanto a la fórmula. Primero, es de recordar que indistintamente qué método usted utilice, qué enfoque usted utilice, producción, gasto o ingreso, al final el resultado es el mismo, ¿verdad? El PIB. La clave es, y eso lo doy como sugerencia, del hecho de que cuando ustedes estén revisando material o revisando guías o ejercicios, verifiquen qué variables están involucradas. Y en función de las variables es que van a utilizar la fórmula según enfoque. De hecho, al final en la guía que les he compartido en el módulo de esta semana, aparece ahí una serie de ejercicios. Y en los ejercicios están claramente definidas qué variables van a requerir ustedes para el cálculo de lo que es el PIB y los otros elementos que les mencioné ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien, muy acertada la pregunta. Agradezco ahí la iniciativa. Y les recalco, ¿verdad? Que dependiendo de las variables que dispongan, así va a ser el enfoque que van a utilizar para calcular el PIB. Muy bien. Entonces, una vez se tenga claro el detalle de qué fórmulas utilizar según las variables disponibles, tenemos que tomar en cuenta algunos elementos por ahí, algunas consideraciones para evitar algunos problemitas que generen errores en los cálculos, porque es normal que toda variable susceptible de medición pueda presentar algún sesgo, algún problema, si no lo calculamos correctamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos a considerar? Primero, se deben utilizar los valores de bienes finales para evitar la doble contabilización. Ya vamos a explicar a qué nos referimos. Segundo, tenemos que valorar también el apartado Licenciado. de la producción corriente, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué es eso. Y también vamos a hablar de otros aspectos que tienen que tomarse en cuenta. Se dice que el PIB es el valor de los bienes y servicios finales que están listos para hacer. ¿Hola? Ok. Decíamos,
que los bienes y servicios finales son aquellos que están listos en plaza para ser vendidos directamente al consumidor final, ¿verdad? Ya están listos para consumirse, no requieren ningún tipo de modificación, cambio o alteración para ser consumidos. Esos son los bienes finales. Entonces, la insistencia en los bienes y servicios finales se hace, o se basa en el PIB. ¿A qué nos referimos con eso? De que recordemos que para que un escritorio, por ejemplo, sea un escritorio, tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso lo que hizo fue transformar materias primas. Normalmente estamos hablando de madera y metal, ¿verdad? En el caso de un escritorio. Entonces, el valor de todas las etapas, de todo el proceso que está generando esa transformación de materias primas a producto terminado, es lo que se procura evitar. Porque si se toma en cuenta esos valores más el valor del producto final, estamos duplicando el dato que se estaba valorando en términos de las etapas de producción. En la práctica, para evitar la doble contabilidad, se trabaja con el valor agregado. Es decir, en cada etapa de manufactura de un bien, solo se contabiliza como parte del PIB el valor agregado a ese bien en esa etapa. Para que nos quede más claro, pequeñito ejemplo, sencillito, pero muy fácil de comprender y muy ilustrativo. El valor del trigo que produjo el agricultor se contabiliza en el PIB. El trigo es un bien, ¿verdad? Un bien agrícola que es dentro de la actividad agropecuaria que se considera para efectos de valor y medición del PIB. Así, el valor de la harina que vende el molinero menos el costo del trigo es el valor agregado por el molinero. Si seguimos con el proceso, veremos que la suma del valor agregado de cada etapa del proceso es igual al valor final del pan vendido. Vamos por partes. Tenemos un cuadrito que se constituye en una matriz de doble entrada. Filas, columnas. En las filas tenemos el detalle de las fases de producción y los distintos tipos o las distintas etapas por las que es transformada el bien, que en este caso es el trigo, ¿verdad? En las columnas tenemos valor en ventas, el costo de materiales intermedios y valor agregado, donde consideramos salario, utilidad, etc. Entonces, el trigo, que es la materia prima, tiene un valor de $24. Y como el trigo no ha sufrido transformación más que ser segado, no tiene ningún tipo de costo intermedio. El valor agregado del trigo entonces, 24. Si el trigo lo convertimos a harina, entonces al venderlo ya no vale 24, vale 33. Pero ¿qué sucede? Este 33 comprende el cambio que hemos hecho de trigo a harina más el valor del trigo, que lo tenemos acá, que este dato lo trasladamos aquí. Por lo tanto, ¿cuánto valor se le ha agregado del trigo a la harina? 33 menos 24, 9. No sé si se entiende lo que estoy explicando. De que las etapas en las que vamos viendo la transformación de trigo a harina, harina a masa y masa a pan, va generando cambios en el valor, porque el trigo no vale lo mismo que el pan. Pero lo que sucede que aquí estamos valorando el detalle del producto, incluyéndole todito el valor agregado que ha generado en cada etapa. Aquí tenemos el detalle de cuánto se le suma de valor, pero aquí tenemos lo que realmente está cambiando de una etapa a otra. Siguiendo. La masa cocida, si yo la quiero vender, ya no vale 33, sino que vale 60. Pero estos 60 que lleva incluido los 33 de lo que vale la harina. Entonces, 60 menos 33, 27. Este es el valor agregado. Y cuando ya hago el pan listo para entregarlo, el pan lo vendo a 90, pero estos 90 de pan llevan incluidos los 60 de la masa cocida. Entonces, 90 más 60, 30. Por lo tanto, el valor agregado real, el PIB que estamos hablando, es la suma de esta última columna. En este caso sería 90. No son 207, no son 117, sino que son 90. Es lo que el valor de este insumo ha venido subiendo a medida que se le ha generado agregación de valor en cada una de las etapas productivas. 90, ¿verdad? Entonces, el segundo punto, la producción corriente. En este caso, cuando ya tenemos claro que así vamos a evitar la doble contabilización, generando únicamente la medición en base al valor agregado, ¿verdad?, que tenemos aquí. Ahora vamos al apartado de la producción corriente. En ese apartado, el PIB solo en cuenta la producción generada en determinado periodo. Es decir, que no tienen que calcular el PIB para etapas históricas, para etapas anteriores. Sí tiene sentido que comparemos datos de PIB anteriores contra el PIB actual, sí, pero que el PIB actual lo calculemos tomando en cuenta valores de años anteriores no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se excluyen las transacciones que ya se tuvieron con anterioridad. Por ejemplo, se cuenta en el PIB la construcción de viviendas nuevas,
pero a esas viviendas no le vamos a sumar el comercio de otras que ya existen, ¿sí? En cambio, sí se considera el valor de los honorarios de los corredores de bienes y raíces. En este caso estamos hablando de una variable distinta. No es lo mismo el costo de una vivienda que los honorarios que se le pagan a aquellos que se dedican a comprar y vender. Son cosas distintas, ¿verdad? Un tercer punto a considerar, otros problemas, es que algunos productos están mal medidos porque no se comercian en el mercado. Por ejemplo, la producción casera, lo que se produce en el hogar para consumo, para subsistencia. Eso tiene un valor, porque se genera un costo en cada una de las etapas de transformación, tanto en la adquisición de los insumos como en su modificación para consumir. Pero eso no se mide, ¿me explico? Porque se considera un consumo doméstico, ¿verdad? Producción casera. Lo otro, el trabajo en el hogar, la labor que hacen las jefes de hogar o madres solteras. Todo el trabajo que ellas hacen es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental. Hay desgaste. Además de eso, hay también resultados concretos. Está la generación de condiciones de salud para su familia, la alimentación de su familia, ropa limpia, etcétera. Todo eso es trabajo, pero no se contabiliza. ¿Me explico? Los servicios del gobierno, que por su naturaleza no tienen que ser considerados porque son elementos de índole social. Son resultado de las políticas que se están implementando. Tenemos la contaminación y degradación del medio ambiente, la pérdida del valor o el agotamiento, como se le llama financieramente hablando, a la pérdida de los insumos de índole material que suelen ser consumidos por aspectos medioambientales, no se toma en cuenta. Narcotráfico, obviamente, economía subterránea, que es la de la famosa economía que se hace bajo de agua, como se conoce, o bajo la mesa, ¿verdad? Entre tantas otras. Entonces, todos esos elementos no pueden ser susceptibles de medición y hay que tener cuidado de no considerarlos, ¿verdad? A la hora de medir el PIB. Para la medición del PIB, entonces, es importante considerar la importancia de los precios para determinar un valor que sea confiable. Tomando en cuenta los diferentes tipos de precios, la medición del PIB se hace de dos maneras. Primero, la medición del PIB real, que mide los cambios de la producción física de la economía entre periodos, valorando todos los bienes producidos a los mismos precios, o lo que es unidades monetarias constantes. Y el PIB nominal mide el valor de la producción determinado en determinado periodo a precios de ese periodo, o en unidades monetarias corrientes. En español, el PIB real, medido en unidades monetarias constantes, toma de referencia los precios de un año base. Ese es como se mide el PIB real. Y el PIB nominal se calcula en base al precio o unidades monetarias de ese periodo que estamos evaluando. ¿Me explico? Esa es la principal diferencia entre el PIB nominal y real. El PIB nominal cambia de un año al siguiente por siguientes causas. Primero, la producción de bienes cambia. La producción de bienes cambia. Y dos, cambian los precios en el mercado. Recordemos, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo en una economía existen diversos ciclos económicos, ¿verdad? Recuperación, recesión, crisis, crecimiento, etc. Entonces, en función de la etapa del ciclo económico que nos encontremos, así vamos a encontrar los precios de ese momento. Por lo tanto, sea que la producción me cambie porque se produce menos, se demanda menos, hay menos recursos, etcétera, o los precios me cambien porque las materias primas se vuelven más caras, el costo de la vida sube, etcétera. Entonces, todo eso que genera que hay cambios en el PIB nominal, porque decíamos que el PIB nominal se mide en los precios de ese periodo, ¿verdad? O unidades corrientes. Entonces, los cambios en el PIB nominal causados por el cambio de precios no indican nada sobre el desempeño de la economía y la producción de bienes y servicios. Porque lo que realmente está reflejando no es si hay incremento o disminución en la producción, sino que está reflejando la variación de precios de esa producción. Por lo tanto, se recomienda el uso del PIB real y no el nominal, como medida básica de comparación de la producción de distintos años. Un pequeño ejemplo, en donde podemos distinguir entre el PIB nominal y el PIB real.
Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra una economía que produce dos bienes. Recordarle, ¿verdad?, que para la disciplina en la que estamos ahora en discusión, nos vamos a auxiliar mucho de modelos, donde vamos a hacer abstracción de la realidad y vamos a hacerla lo más reducida posible para poder observar las características de un fenómeno. En este caso, partimos de la premisa que hay una economía que solo produce dos bienes. Y vamos a ver cómo se calcularía el PIB a precio corriente y constante. Por ejemplo, igual, matriz de doble entrada. En las filas tenemos el detalle de la actividad económica, el PIB nominal con año base 2005, según lo que platicamos la vez anterior, ¿verdad?, que es el año base que toma el BCR, el PIB nominal al año 2015 y el PIB real de 2015. Entonces, ¿cuáles son los dos bienes que se producen? Café y azúcar. Y aquí tenemos el total. Entonces, una unidad a dólares a precio de 2005, $5. Azúcar, una unidad a $7, que son los precios de 2005, $7. Resulta que para el año 2015 ya no es una unidad, sino que son 3. Y estas 3 unidades ya no valen $5 cada una, sino que valen 8, producto de la inflación, los cambios en las políticas económicas, etc. Entonces, 3 por 8, 24. Azúcar, ya no se produce una, sino que se producen 4 a 2015. Y ya no cuesta 7, cuesta 9. Entonces, 4 por 9, 36. Pero ¿cómo vamos a medir nosotros realmente el cambio en lo que es la economía? Utilizando los valores de las unidades del año en el que estamos considerando y lo relacionamos con los precios del año base. Si se fijan, 3 unidades, 4 unidades, que son las de 2015. Entonces, el PIB real de 2015 son 3 unidades y 4 unidades. ¿Qué es lo que nos cambia? Precio. Ya no lo vinculo con los precios de ese año, sino con los precios del año base. Tengo 3 por 5, 15. Tengo 4 por 7, 28. Entonces, el PIB real a 2015 son 43 unidades monetarias, mientras que de la forma nominal son 60. Entonces, no es cierto que la economía me ha generado este PIB en términos de verdad, en términos fehacientes. Porque esto, ¿qué sucede? Es la variación de la producción contra los precios de ese año. Pero en este caso, ¿qué hago? Tomo la producción del año y la relaciono con precios de año base, para que sea el PIB real a precio constante, 43. Ejemplo sencillito, ejemplo práctico, para que vean lo conveniente de utilizar mejor precios de año base y compararlo contra las unidades producidas en el año que estamos evaluando. Ahora hablando un poco de lo que es la inflación, ya vimos algo respecto al PIB, ¿verdad? Unas características, formas de medición y algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo poderlo calcular. Ahora vamos al otro apartado de la teoría que compete para ella, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Tasa de cambio en los precios. Generalmente es de una forma sostenida, es de una forma bastante paulatina, pero que se da a lo largo del tiempo, ¿verdad? No es un incremento así esporádico, ni es un incremento así abrupto, ¿verdad?, de los índices de precios, no. Es un incremento moderado y sostenido a lo largo del tiempo. El nivel de precios es la acumulación de las inflaciones anteriores. Según Dorbush, se mide usando la siguiente notación matemática, donde tenemos el símbolo pi, que simboliza la tasa de inflación, ¿verdad? P sub t, que representa el nivel de precios actual, es decir, los precios del año actual o del día actual, ¿verdad? P sub t menos 1 representa el nivel de precios del año pasado, es decir, el año anterior. Y eso lo dividimos entre el mismo valor P sub t, que es el nivel de precios del año pasado. Al hacer esta operación, identificamos el apartado de la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces, de manera similar, el nivel de precios actual es igual al nivel de precios del año pasado ajustado a la inflación. Esta fórmula, haciendo la conversión, ¿verdad?, haciendo el despeje matemático, podemos llegar a que los precios del día de hoy, los precios de este año, son iguales a los precios del año actual más la inflación, ¿verdad? O el ajuste por inflación, que sería la inflación por el precio del año anterior, ¿verdad? En esencia es esto mismo, pero mediante un despeje matemático. Aquí la variable a buscar es la inflación y aquí la variable a buscar es el precio del año actual. Las variables son las mismas, lo que cambia es el orden en el que se coloca, ¿verdad? Obviamente todo índice tiene sus limitaciones, pero son útiles para ver cómo se mueven los precios en el conjunto. Es decir, no está carente de deficiencias, no está carente de algunas debilidades, pero es un muy buen indicador para que usted se haga la idea
de cómo se está comportando el nivel de precios de un país, ¿ya? ¿Cuáles son los principales índices de precios? Bueno, normalmente el deflactor del PIB, el índice de precios al consumidor, que creo que esta variable la mayoría de nosotros la conocemos, índice de precios al por mayor, índice de precios al productor, índice subyacente de inflación. Estos tres son derivaciones de estos otros. Entonces, como que los más relevantes son los primeros, deflactor del PIB y el índice de precios al consumidor. Vamos a ver primero. El deflactor del PIB, ¿verdad? Que es el que tiene la característica de manejar los valores del Producto Interno Bruto y ver el efecto que la inflación ha tenido en él, es el cociente entre el PIB nominal de un año y el PIB real de ese mismo año. Es un índice de precios de base amplia que se utiliza para medir la inflación y mide el cambio de precios entre el año base y el actual. Se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. Es decir, aquí tenemos nosotros un índice conformado por un numerador y un denominador. Y la característica es que el numerador es el PIB a precios nominales, ¿verdad? De un año. Y el denominador es el PIB del mismo país, del mismo año, pero a precios reales, es decir, precios constantes de un año base. Entonces, cuando estamos hablando del cambio que puede haber es qué parte del crecimiento de una economía se debe al aumento de precios. Recordarán ustedes en este ejemplo que aquí había un cambio en los precios. Hubo cambio en la producción, pero también cambio en los precios. Entonces, el PIB real nos interesaba saber esta producción a precios constantes, que es el precio de los años base que tenemos aquí. Sin embargo, podíamos identificar que también ha crecido el nivel de precio, pero ¿qué tanto ha crecido realmente? Eso lo podemos hacer midiéndolo a través de esto. El PIB nominal entre el PIB real por 100. Ese sería el deflactor. El índice de precios del consumidor, que es la otra, ¿verdad?, de las variables, mide el costo de compra de una canasta fija de bienes y servicios que representan las compras de consumidores urbanos. Es decir, el índice de precios del consumidor, como su nombre lo dice, se enfoca en la economía doméstica, en la economía del hogar, en la economía de las personas que se dedican a trabajar para sobrevivir, generando un ingreso y gastándolo en el consumo de bienes de primera necesidad. Eso es el índice de precio del consumidor, ¿verdad? El índice de precio del consumidor tiene tres diferencias principales contra el deflactor del PIB, que es este, ¿verdad? Es este de aquí. Hay tres diferencias. Primero, el deflactor mide precios de un grupo más extenso de bienes. En estos datos que ustedes tienen aquí, damas y caballeros, están midiendo la producción interna bruta de un país, de una economía como tal, es decir, una inmensa cantidad de bienes y servicios considerados aquí en el deflactor del PIB. Mientras que en el IPC habla cabal de una canasta fija de bienes, ¿verdad? Que generalmente tiene que ver con artículos de primera necesidad, considerados mínimos necesarios para poder vivir. Ese es el apartado de lo que mide el IPC. Por eso es que es distinto, ¿verdad? El deflactor mide precios de un grupo más extenso de bienes. Segundo, el índice de precios del consumidor mide el costo de una canasta de bienes idéntica año tras año. Es decir, desde el año 2000, por ejemplo, al año 2021, el índice de precio del consumidor mide el precio de los mismos bienes. Frijoles, arroz, huevo, aceite, etc. Los bienes son exactamente iguales, idénticos. ¿Qué es lo que me cambia? El precio de un año a otro. Y por eso el índice de precio del consumidor cambia año con año. Porque aunque la cantidad de bienes y la naturaleza de bienes sea idéntica, ¿verdad? Lo que cambia entonces es el precio de esa canasta de bienes. Por eso cambia año tras año. Tercero, el índice de precio del consumidor incluye directamente los precios de las importaciones, mientras que el deflactor solo bienes y servicios producidos en el país. Es decir, recordemos que en el ámbito de lo que se consume en nuestro país a nivel de economía doméstica, ¿verdad?, de canasta de bienes y servicios, tenemos también que considerar que hay mucho alimento que se consume de afuera. Los lácteos que provienen de Nicaragua, por ejemplo, el arroz y los frijoles que se compran de Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Y otros bienes que también se caracterizan porque son adquiridos por nuestro país, porque no se producen. Y resulta
necesario tomar en cuenta que cuando usted mide el índice de precio del consumidor, debe incorporar los precios de las importaciones. Por ejemplo, si el arroz importado de Honduras vale 75 centavos la libra y el arroz producido aquí en el país vale 60 centavos de libra, usted quiere medir el detalle de cuánto realmente está generando y aportando el costo de traer bienes importados al país, usted utilizaría 75 centavos. Y en base a esos 75 centavos usted tiene un dato. Si usted lo compara con el de los bienes producidos directamente en el país, incluyendo el valor de 60 centavos por libra de arroz, el IPC le va a dar distinto. ¿Me explico? Entonces, si usted toma en cuenta valores de importaciones, el índice de precio del consumidor le va a reflejar ese valor. Esas son las principales diferencias, damas y caballeros, entre el índice de precios y el deflactor del PIB. El índice de precios del consumidor en El Salvador al año 2009 es el año base, porque se maneja como punto de referencia ese parámetro, ¿verdad? Para efectos del cálculo y su medición. Los subíndices por producto son agregados en índices para clases, subgrupos, grupos, divisiones y total, es decir, IPC total, de acuerdo a un índice de tipo Las Peires. Valga la acotación, el índice de tipo Las Peires se caracteriza porque es una sumatoria de índices, es decir, es una sumatoria de promedios que se obtienen de distinta forma para que al final se integren y hagan un solo total. Por ejemplo, para lo que es la canasta básica, usted puede medir granos básicos, por ejemplo, arroz, frijoles, etcétera. Usted hace una medición para eso. Usted puede medir producto cárnico, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, etcétera. Hace un pequeño índice para ese grupo o categoría. Elementos relativos a lo que es salud, ¿verdad? Medicinas, etcétera, etcétera. Igual, lo hace para ese pequeño grupo. Una vez usted tiene esos pequeños ratios de cada una de las clases, los suma, los integra. Y eso se convierte en un índice de tipo Las Peires, ¿verdad? Paga la acotación nada más. Entonces, la fórmula para calcularlo según esta naturaleza es esta. I sub 0t, que es el detalle del índice que estamos midiendo, sea el que estemos midiendo, es igual a la sumatoria de W sub J, las cuales son las ponderaciones de consumo, es decir, los pequeños microíndices que ya les comenté que calculábamos, granos básicos, productos cárnicos, salud, etc. Y P sub T a la J y P sub 0 J son los precios del periodo T y el periodo sub 0, respectivamente. Es decir, aquí tenemos precios de un periodo, precios de otro periodo, multiplicado por la suma de estos índices o indicadores que habíamos obtenido. Obviamente, el cálculo de esto es bastante complejo al quererlo hacer a pie, como dicen, ¿verdad? Por eso nos apoyamos bastante en la información que el Banco Central de Reserva facilita y en base al parámetro que ya el banco otorga, podemos hacer nuestros análisis, ¿verdad? Ya cómo calcular un índice como tal ya escapa del ámbito de discusión de la asignatura, pero es bueno que sepan cómo se construye, ¿verdad? Ya más o menos lo habíamos explicado hace unos momentos. Pero la clave es que el valor al final está constituido y construido por pequeños subíndices que se van sumando, ¿verdad? Ok, la actividad para la presente semana es una guía de ejercicios prácticos de contabilidad nacional, un tipo de actividad individual. Después de revisar el contenido de la semana, descargue la guía de ejercicios y resuelva correctamente cada uno de ellos. El documento es editable, es decir, en el mismo examen en Word pueden ir colocando las respuestas. En aquellos que se basan en cuadros y cálculos pueden hacerlo en Excel y una de dos. Adjuntan el examen con su nombre y el archivo también de las hojas de Excel, o bien agarran la tabla de Excel y la pegan, ¿verdad? Aunque lo ideal es que siempre adjunten el archivo para verificar el detalle de los cálculos. Siempre es bueno que lo agreguen. Una vez la complete, adjunte el archivo en formato doc o PDF de la actividad evaluada, con el nombre de la tarea, que así aparece en la plataforma, Guía de Ejercicios Contabilidad Nacional. Vale el 50% del laboratorio 1 del cómputo 1, ¿verdad? Lo que se busca es que resuelvan correctamente los ejercicios de la actividad evaluada. Fecha límite, el domingo de esta semana, la semana 2, a las 11:59 p.m. La evaluación será mediante rúbrica y ahí están los elementos de ponderación, ¿verdad? Desarrollo, originalidad, puntualidad, etc.
Se comparten unos recursos complementarios que les recomiendo, damas y caballeros, revisen antes de tratar de resolver la guía para que tengan un poquito más de acervo, ¿verdad? Para tener un poquito más de idea a la hora de que ya estén viendo las variables involucradas, etcétera. Tenemos igual, ¿verdad? Los libros de Gregorio y de Dorbush, ¿verdad? Los capítulos de introducción a la contabilidad y la macroeconomía. Y tenemos 4 videos. Cómo medir el PIB, qué es el PIB y cómo se mide, diferencia entre PIB real y nominal, y el IPC, qué es y cómo se mide, ¿verdad? Con esos 4 recursos multimedia, ustedes tendrían suficientes herramientas para poder completar lo que se les está pidiendo para la presente semana. Dudas, inquietudes o preguntas, compañeros, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. Buenas tardes, Lick, le saluda Paula. Buenas tardes, Paula, dígame. Yo tengo una consulta acerca del proceso del último. Hola. Ya que el primero menos de, por ejemplo, tengo dudas en el último ejercicio. Se le escucha entrecortado, Paula. Permítame un segundo. Voy a tratar de mejorar aquí porque hay bastante problema en la conectividad. Ok, hable Paula, por favor, dígame. En el chat lo voy a dejar porque yo también tengo problemas de tiempo rápido. Yo se lo dejo en el chat. Yo tengo una bueno, entonces, Licenciado, suficiente porque está Hola. reportado, va a haber grabación de la discusión. Se le escuchó entrecortado, Edgar. No se le escuchó bien. No sé, Karina iba a mencionar algo. Hola. hola, Okay. ¿me escucha? Hola, hoy sí le escucho, Karina, dígame. Ay, verá que esté volado aquí. Que le decía que la semana pasada no tuve la oportunidad de poder conectarme y no sé si dio algún número de contacto o si realizaron algún grupo de la materia, Fíjese, ok, muy bien. Qué bueno que la pregunta, Karina. Fíjese que no, es decir, hice el comentario la semana pasada de que si estimaban prudente se puede pasar. No obtuve respuesta al respecto, parece que como que no lo consideraron viable por el momento. Entonces, la única forma de interacción es a través de la plataforma, Karina. Eso, claro. ¿Y su número, Lick, será que no Okay. me puede? Bueno, por lo menos a mí. Cómo no, en este momento lo puedo compartir en el chat si me permiten un segundo. Solo les voy a agradecer que cuando me envíen un mensaje o algo, bueno, lo ideal es que se pueda crear un grupo de WhatsApp, se los reconozco, porque la interacción es mucho más fácil y es más rápido para que llegue a todos los involucrados, Sí, ¿verdad? es que la Sin verdad, embargo, siempre les recomiendo. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Sí, la verdad, pues, Dígame. como somos un grupo nuevo, desconozco, o digamos, no conozco a muchos de mis compañeros, pero por lo menos en mi caso, trabajo. Es más, yo ahorita Correcto. estoy en el trabajo y en mi espacio de la cena fue que me conecté, por eso es que, y hay momentos en los que tal vez uno de repente hay mala conexión, que de repente no se puede conectar. Siento yo que es importante, ¿verdad? Como usted dice, es un poco más viable. Pero por lo menos en mi caso yo lo voy a anotar por cualquier cosa, licenciado. Sí, yo creo que ahí estoy viendo que una compañera dije que por la lluvia, y es cierto, hubo parte del tema cuando usted lo estaba exponiendo,
que se escuchó entrecortado, les habré de decir. Muy bien. ¿Qué parte del tema se escuchó entrecortado? Ay, ya no me acuerdo, porque aquí también está lloviendo. Sí, está bastante complicado, la verdad. Y de hecho, Sí. cuando me sacó la plataforma, vi que había un inconveniente con lo de la grabación también, pero desde el momento en que Así vi es que estaba que, el icono acá arriba, entiendo que seguía grabando, pero ¿verdad? sí, Aunque aquí como usted dice, un compañero, ahí con los adjuntos que ha dejado, pues es uno de respaldarse, ¿verdad? Pues ahí voy a anotar el número y cualquier cosa. No sé si pasa lista, licenciado, porque ya no voy a poder conectarme. ok. Va, entonces sí, porque va, qué bueno, porque estoy verificando que de 47 estudiantes tengo 39 conectados. Significa entonces que sí se está dando una asistencia bastante buena y me alegro porque como tengo que reportar, vea el detalle de la cuestión. Les voy a suplicar que me permitan unos segundos en los que tomo la asistencia para Ok, efectos de que podamos valorar unas ideas que estoy viendo que están saliendo en el chat. Permítame un segundo. quiero una pupusa. Yo aquí te dejé espagueti. No, está bueno, niño, coge también. Una pupusa, de la que se te haga más fácil, mamita. Lick, otra consulta. Dígame. Mire, va a disculpar, yo soy medio periquito, les habré de decir. Y las clases siempre van a ser los miércoles. Sí, la idea de que siempre se realicen los miércoles porque de hecho tengo que compartirles a ustedes el detalle de una matriz que se nos ha pedido completar porque tenemos la obligación de tener 2 encuentros presenciales entre semana. Perdón, en 2 encuentros presenciales en el desarrollo de un cómputo. Es decir, necesitamos reunirnos en las instalaciones de la universidad en función de los que estén dispuestos a asistir. Ya les voy a explicar cómo va la dinámica. Permítanme un segundo. Okay. ¿Quién está ahí? Hola compañeros, ya que Ezra organizó ahí el enlace de un solo, ahí está ya para que nos podamos organizar mejor en el grupo. Ok, aquí revisando el chat. Bueno, veo que sí ya tienen creado el enlace. Ya compartieron también el link para poderse incorporar. Vamos a ver.
Ok, ya estamos en línea entonces con el grupo, excelente. Vamos a ver. Aquí dice Ramón, por favor un poco más tarde, tal vez de 5:30. Se complica un poco el detalle, Ramón, porque entiendo que después de esta hay personas que tienen otra clase. Entonces, de hecho, considerando el apartado de la actividad presencial, ya les voy a compartir ahí lo de la plataforma de la matriz que nos hicieron llenar. Tenemos que ser bastante cercanos al detalle de lo del inicio de actividades según la hora. Sin embargo, pues sí, podemos ser un poquito tolerantes en la videoconferencia y manejar el apartado inicial tipo 5:10, 5:15, ¿verdad? Como hicimos ahora, no hay problema. Y después se incorpora, no hay problema. Ajá, el envase lo compartieron de nuevo, el grupo de WhatsApp. En un solo enlace. Correcto, perfecto, perfecto. Ok, va. Entonces, en este momento, voy a compartir pantalla, compañeros, para que vean el detalle de la instrucción que tenemos en cuanto al apartado de la actividad presencial. Ok. ¿Se puede ver la información, compañeros? No se puede No, visualizar. ahorita no. Ahorita sí, ya se puede visualizar. Ahorita sí, Lick. Ya, sí. Ok, ¿me escuchan, compañeros? Sí, Correcto, Lick. Ok, perfecto. Sí, Informarle veo que que aquí algunos también compañeros ya que está igual, ¿verdad? lloviendo. Tienen bastante problemas con esto de la cuestión climática. Bueno, trataré de más o menos explicarles entonces rapidito para que ya no sigamos con los inconvenientes. Comparto pantalla. Tenemos ¿se puede ver, compañeros? sí, Lick. Muy bien, perfecto. Brevemente entonces, la matriz de encuentros presenciales que se nos ha pedido llenar indican que tenemos que colocar el nombre del docente, la asignatura, el grupo, estudiantes inscritos, horario y todo, y las semanas de la 1 a las 5 que tenemos que tener por lo menos 2 encuentros presenciales, porque la categoría de la asignatura macroeconomía es categoría B, es decir, una
asignatura que por su naturaleza exige Se te que se hayan entrecortó. por lo menos 2 encuentros presenciales en el ciclo. Entonces, se espera que para el miércoles de la próxima semana, que es la semana 3 y la semana 4, tengamos encuentros presenciales. Sin embargo, la característica es de que esta tiene una capacidad para 16 personas nada más. ¿Se escucha, compañeros? Cortado, Lick. Cortado. Y según tengo entendido, la semana 3 es vacación. No sé si va a interferir. No, la semana 3, no, la semana 3 es después de vacaciones. La siguiente semana después de vacaciones. Ok. Ok, entonces, lo que se nos ha pedido es que informemos a los estudiantes de que tenemos que tener en este caso 2 encuentros, uno en la semana 3 que es después de vacaciones y la siguiente semana, vea, de ahí previo para el parcial. Y el aula que tenemos asignada es un aula con capacidad para 16 personas. Es decir, no es posible que tengamos el encuentro con los 47 estudiantes inscritos, ¿verdad? Entonces, lo que se nos ha pedido es que hagamos el detalle en nuestro foro de consultas. El detalle de Espérenle que no se le que dio se nada, se le quedó mudo. haga el llamado a los estudiantes que sí, es que parece que como que alguien me silenciara. No sé, parece que como que algún colega me está silenciando el micrófono, no sé, pero ahora sí se escucha. Ahora sí, Lick. Ahora sí. Bueno, hoy sí ha sido bien particular el desarrollo de esta jornada, damas y caballeros, porque bastante problema nos está dando la conectividad y la plataforma, porque parece que nos está dando problemas a todos, ¿verdad? ¿Ahora se escucha? Sí, se Sí, le escucha. Va, muy bien, gracias. Entonces, como les decía, se va a habilitar en el módulo de la semana 2, que es la que estamos ahorita, en el foro de consulta. El detalle de que aquellos estudiantes que estén interesados en asistir en actividad presencial semana 3 y semana 4, entiéndase semana 3 después de las de vacaciones, necesito que pongan el detalle porque en base al número de personas que se anoten, se va a programar la asistencia, porque si se percatan, la capacidad del aula asignada solamente es para 16. Es decir, 16 personas que tengan 2 metros de distancia entre cada uno para guardar los protocolos de bioseguridad. Entonces, va a quedar abierto el espacio en el foro de consultas para que ustedes se anoten, ¿verdad? Yo voy a crear los listados en base al... Lick, y es obligación ir. Hola, hola. No, es decir, nosotros como docentes tenemos la obligación de programar 2 encuentros. Si los estudiantes manifiestan que, o más bien dicho, si yo digo, va, queda el espacio para que se anoten en el foro. Si nadie se anota en el foro, entonces no hay actividad presencial. Así de sencillo. Porque la clave es que como la cátedra exige mucha explicación, el desarrollo de algunas fórmulas y cosas por el estilo, la materia se cataloga en esa forma, ¿verdad? Categoría B, que implica 2 encuentros por cómputo. Entonces, pero si los estudiantes consideran que con lo que se explica en la videoconferencia, los materiales de apoyo y todos los elementos que se les dan como valor agregado a la clase, suplen completamente sus dudas e inquietudes, no hay necesidad de actividad presencial. Así de sencillo. No, no sé si queda claro. Hola, hola.
Sí, Lick. Sí. Ahora sí se escucha, Lick. Ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces les decía, el apartado, repitiendo, el apartado de los encuentros presenciales es la instrucción que se nos programemos, pero si ningún estudiante tiene interés o necesidad de tener encuentros presenciales, entonces no los tenemos, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. En el caso que de la clase presencial, siempre la impartiría virtual. ¿O cómo No, estaría la eso? clase presencial es en las instalaciones de la universidad. Por eso les compartía la imagen de la matriz de asignación de aulas, donde se nos indica que en el aula del edificio Dr. David Joaquín Guzmán, nivel 2, aula 3, solo hay espacio para 16 personas, respetando la distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Por eso les decía, de 47 estudiantes, podríamos reunirnos 16 ese día si los estudiantes están de acuerdo. Pero como les dije en su momento, si con lo que se está compartiendo de las clases, los videos, los recursos complementarios y cualquier orientación que se dé a través de la plataforma de WhatsApp es suficiente para que no hayan dudas o elementos que reforzar, entonces no hay necesidad de actividad presencial. Creo que no me supe dar a entender. Por ejemplo, si diera la clase presencial, es lo que digo yo, Ajá. entonces los que no fuéramos perderíamos esa clase o la impartiría algún otro día virtual para los que no Tendría que pudieran. dar la... Ah, ya le entiendo perfectamente, sí. No, de hecho, como recordemos que la materia tiene 2 días, ¿verdad? Miércoles y jueves. Entonces, podría darse la actividad presencial miércoles con los que lleguen. Y el día jueves sería la videoconferencia, porque como recuerden que tienen la actividad de la materia programada 2 días. Ahora por lo de la virtualidad solo nos reunimos uno, ¿verdad? Entonces, si hay necesidad, pues se tiene la actividad presencial y el resto estaría compartiéndoles un video o se da la videoconferencia el jueves. No sé si queda claro, Reinaldo. Sí, sí, ya comprendí. Gracias. Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Lastimosamente, pues hoy ha sido bastante atropellado el desarrollo de la jornada porque el clima no nos ha ayudado para nada, pero creo que lo bueno es que podemos hacer el detalle de la cuestión de la interacción vía el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque hay mucha duda que se puede evacuar por ahí también, no le veo problema. Pero bueno, no sé, alguna inquietud o algo, compañeros, que podamos ampliar antes de cerrar. Ok, menciona Diego. Bueno, igual Jairo y Diego, sí, que está lloviendo un poco fuerte, tienen razón. Y Joana menciona, en pocas palabras, no es obligatorio. Correcto, no es obligatorio. Yo como docente tengo la obligación de programarlo. Si no hay interés en los estudiantes de tener actividad presencial porque no lo consideran necesario, nos quedamos solo con videoconferencias, no hay ningún problema. ¿Sí queda clara la inquietud, Joana? Sí, perfecto, muy bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? O lo dejamos hasta acá y cualquier inquietud, pues ya saben que la podemos ventilar a través del grupo de WhatsApp o la plataforma, ¿verdad? Si no hay entonces alguna cuestión que podamos discutir o ampliar por el momento, les agradecería por favor que me lo hicieran saber vía retroalimentación para que podamos ya ir dando por cerrada la jornada de este día. Lick va a pasar lista. Ya la pasamos, Diego. Antes de que tuviéramos el problema de que la plataforma nos sacara. Yo entré tarde. Vamos, Ramón. Lick. Perdón, comentarles,
siempre se recomienda, damas y caballeros, que se ingrese a la videoconferencia con el correo institucional, así como aparecen, por ejemplo, Estrada, Ramón o Diego Castellón, no aparecen los nombres completos. Y ese es un inconveniente a la hora de poder tomar la asistencia, porque la idea es de que se conecten con el correo institucional, ¿verdad? Entonces, la sugerencia, ¿verdad? Veamos, Vanessa Stephanie, Artola Álvarez. Correcto, Lee. En ese detalle estoy ahorita arreglando eso. Por eso no pude la semana pasada. Ok, perfecto. Entonces, muy bien, perfecto. Vamos entonces para evitar cualquier inconveniente, voy a ver. Los compañeros que han entrado tarde, déjenme verificar, por favor. Veamos. Jairo, claro, el nombre, escríbame su nombre completo, por favor, Jairo. En el caso de Vanessa, sí, ya lo tengo aquí completo, el nombre de ella. Jairo Azael Claro Sandoval. Jairo Osael Claros. Azael. Azael. Ajá. Azael Jairo Claro. Azael Claro. Sandoval. Sandoval. Ok, veamos. Jocelyn Perdomo, por favor, regálenme el nombre completo. Jocelyn Sánchez. Jocelyn Arely Perdomo Chávez. Permítame, Jocelyn, es que se le escuchó cortado, Jocelyn, disculpe. Dígame, Jocelyn. Jocelyn Arely Perdomo Chávez. Y si no, se lo escribo en el chat. Sí, no, es que quiero ir tomando ya el listado directamente, porque lo que hago es, como me dicen, la instrucción que me han dado es de que tome el listado al principio, intermedio y al final, ¿ve? Entonces el del final es lo que estoy procurando ahorita sacar para no tener el inconveniente de que se me quede pendiente alguien, ¿va? Pero el problema es ese de que como se ha entrado tarde, también hay inconveniente con el apartado. Vamos a Jocelyn, Vanessa ya está. Kevin David Sánchez Zapata. Leticia Umaña, regálame el nombre completo, por favor, Leticia. Leticia Graciela Umaña Lobo. Leticia Graciela Umaña Lobo. Umaña Lobo, ok. Javier Osvaldo. Ya está. Yeli Melissa Quintanilla. Jenny Lorena Fuentes. Lick. Vale, vamos. Dígame, Diego. En el caso mío tengo las dos asistencias. ¿Ah? Tengo las dos asistencias. Sería de verificar el listado anterior, Diego. No podría decirle ahorita porque como el listado lo genero en el momento que estamos con la videoconferencia y después lo archivo para efectos del detalle de la generación del examen, cuando ya estamos verificando el cumplimiento. Ahí sí no le podría decir por el momento, Diego. Pero en esta sí ya tengo la asistencia, ¿verdad? Sí, en esta sí. ¿Mande? Quiere decirle que si tuvimos la otra... Perdón, creo que como que se está mezclando de que dos personas quieren hablar. Primero haga la consulta usted, Diego, y después la otra persona, por favor. Ajá.
Quiere decir que si estuve en la clase pasada, ahí le va a aparecer a usted. Porque no Sí, recuerdo porque que pasó lista, pero sí estuve. no, es que el listado yo lo genero en función de la asistencia de la plataforma, es decir, no pregunto, sino que yo la saco del listado que está en el sistema, Ah, ¿verdad? correcto. Ahorita lo que estoy anotando son los compañeros que entraron tarde o que tuvieron problemas porque lo sacó la plataforma. Pero sí, me tranquiliza porque de 47 personas habían 40 estudiantes conectados y mi persona éramos 41. Entonces, la inasistencia es bien poca. Y me alegro porque la idea es aprovechar estos espacios, ¿verdad? Para cuando se pueda. Ah, pues Link, ya me retiro. Pase feliz noche ahí. Bendiciones Ok, para gracias todos. igualmente. Ok, igualmente. No sé los demás si hay algún elemento que podamos valorar o nos quedamos hasta acá. ¿Me confirman, por favor? Lick, yo le dejé mi nombre ahí en el chat. ¿Su nombre? Gracias, Tamara, que Juan está Ramón. bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, de todos los que están aquí anotados. Freddy Jacir Castillo. Ok. Ok, perfecto, listo. Muy bien. Si no hay más inquietudes, compañeros, pues igual, ¿verdad? Las disculpas del caso porque la verdad fue una jornada bastante atípica, pero bueno, creo que tratamos de hacer lo mejor posible. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá con el detalle relativo a las actividades, pues recuerden que la otra semana es vacación, ¿verdad? No tenemos mayor actividad hasta que regresemos, ¿verdad? A partir del 9 de agosto, y en ese sentido, pues vamos a darle continuidad a las actividades. Voy a dejar el espacio abierto en el foro para que los que estén interesados en que tengamos actividad, pues nos podamos reunir, y si no, pues yo voy a entender de que no hay necesidad de encuentro presencial y vamos a seguir siempre con las videoconferencias, ¿verdad? Ok, estoy verificando aquí Reinaldo Osmar Solís Benavides. Vamos a ver, lo vamos a incorporar por cualquier cosa. Y su nombre completo, Esmeralda. Belarmina Esmeralda Cárcamo Pimienta. Ok, Zulma igual ya está incorporada y Melissa, que sería la última persona ya, correcto. Bien, perfecto. Quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Les agradezco el tiempo, el esfuerzo, igual, ¿verdad? Reiterarles las disculpas por tanta inconveniencia que ha surgido en esta jornada, pero bueno, vamos a ver qué tal. Así que, quieras o no, pues vamos a estar al pendiente, vamos a esperar que en lo sucesivo pues no tengamos mayor problema. Igual, ¿verdad? Cualquier cosa, pues a través del grupo de WhatsApp, vea la notificación más expedita y a través de la plataforma, ¿verdad? Correcto. Y sí, vamos a incorporar a Cruz Granados Milagro por cualquier cosa. Igual a Selvin Daniel. Bueno, igualmente para ustedes, Esmeralda, y para todos los demás compañeros, una feliz noche, Dios les bendiga y primeramente Dios nos vemos después de vacaciones, ¿verdad? Seguimos en contacto y cualquier inquietud o novedad, pues nos comunicamos. Hasta la próxima.